Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Por favor, me sigue con su vista. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos. Nuestro Señor y Padre, nuevamente en oración venimos de manera humilde, Señor, nos humillamos. Por los méritos de Cristo podemos entrar en su presencia. Gracias, Señor, por este día especial, el día domingo, al cual has llamado a todos los hombres y especialmente a tu pueblo a congregarse para alabarte. Señor, reconocemos por fe que tú dices que tu presencia especial, tu gloria, Señor, la experimentar de tu compañía sería el día domingo, como también una señal del pacto que había entre tu pueblo y tú, Señor. Es por eso que es una bendición, una honra que tenemos, Señor, el hecho de que estemos acá reunidos, contemplándote en tu palabra, en la comunión unos con otros, en medio de las alabanzas y en todas las cosas, Señor, que mandas que tu pueblo te ofrezca el día de hoy. Oh Dios, en este momento nos dedicamos a predicar tu palabra. Te suplicamos, te rogamos, Señor, que nos des una gracia especial, tanto los hermanos que oyen, como a mí, como el expositor. Te ruego que me escondas detrás de tu cruz, que yo pueda exponer fielmente tu palabra, Señor. Tú seas glorificado, nosotros edificados, Señor. Llama a los pecadores al arrepentimiento. Solamente tú puedes hacer eso, Señor. Yo no tengo tal capacidad. Ningún hombre tiene esa capacidad. Pero Dios, tu poder, Señor, no has acortado el brazo de Jehová. Tú sigues sentado en tu trono, gobernando, Señor. Y tu poder, el Evangelio, es eficaz para salvación a todo aquel que cree. Por eso, Señor, haz lo que solamente tú en tu poder puedes hacer. Y que el Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestros corazones mientras tu siervo habla externamente. En el nombre de Jesús. Amén.
Como decía el título, estaremos viendo en este texto, o se nos habla el costo, el llamamiento del Señor Jesús, el llamamiento y el costo que es seguir a Cristo. Está ubicado en el capítulo 9, versículos 9 al 13, la porción que vamos a estar hablando. Leímos desde el versículo 1, tomando en cuenta el último milagro, que fue el perdón de los pecados al paralítico, para ponernos un poco en contexto. En veces anteriores hemos dicho que Mateo organizó su evangelio en secciones o bloques que querían resaltar aspectos de la singularidad de la persona de Jesús. Él, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, Mateo escribe el Sermón del Monte, uno de los sermones más memorables del Señor Jesús. De hecho, creo que es el más largo registrado en la Biblia acerca del Señor Jesús. Y cuando él concluye su sermón, o lo que Mateo registró del sermón, dice que la gente se maravillaba de la enseñanza de Cristo. En otros evangelios también dice que las personas veían que de dónde sacaba su doctrina, porque no enseñaba como los maestros que ellos comúnmente estaban adecuados a escuchar. Pero Mateo entonces está haciendo estas secciones o estos bloques para resaltar la personalidad de Jesús e invitarnos precisamente a que creamos en él. Mateo originalmente, como judío, Mateo es de nacionalidad judía, su audiencia principal también es judía. Como es judío, entonces ellos conocen bien lo que es las Escrituras, el Antiguo Testamento. Mateo hace muchas citas del Antiguo Testamento. Algunos dicen incluso que solo en el Evangelio de Mateo hay más citas del Antiguo Testamento que en los tres evangelios juntos. ¿Y esto por qué? Porque Mateo reconoce que su audiencia conoce bien las Escrituras y él entonces cita las Escrituras aplicándoselas a la persona de Jesús que estuvo hace poco entre ellos, diciéndoles: este es el Rey, este es el Mesías prometido en las Escrituras, para que entonces ellos respondan en obediencia, fe y arrepentimiento con la persona de Jesús. Pero luego de que Mateo reunió y habló acerca del Sermón del Monte, uno de los sermones más memorables del Señor Jesús, Mateo pasa a otra sección. Y esta sección se compone haciendo, ¿qué cosa? Él agarra y agrupa 3 milagros, hablando del poder de Jesús sobre algunas cosas, y luego hace un llamado acerca de Cristo. Luego acumula 3 milagros más, y entonces después del tercer milagro, después de esa trilogía, vuelve a hacer otro llamado. La primera trilogía la vemos en el capítulo 8. Si usted voltea su hoja, la ve en el capítulo 8, versículo 1. Y nuestras Biblias, por lo general, tienen un subtítulo que nos indica de qué está hablando. Por ejemplo, ahí en el versículo 1 dice: Jesús sana a un leproso. En el versículo 5 dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Y después en el versículo 14 dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. Cuando Mateo narra estos 3 milagros, entonces en el versículo 18 hace un llamado, y el subtítulo lo dice: los que querían seguir a Jesús. Y hace un llamado de: si nadie puede venir a mí si no ama más a padre o madre, y todo ese llamado que él hace. O mejor dicho, dice: las obras no tienen guarida. Luego de que hace el llamado, él vuelve a empezar otra trilogía de milagros. Versículo 23, Jesús calma la tempestad. Versículo 28, los endemoniados gadarenos. Y capítulo 9, versículo 1, Jesús sana al paralítico. Luego de los 3 milagros, él hace el llamamiento de Mateo. Nosotros acabamos de leer el último de los milagros, que está desde el versículo 1 hasta el versículo 8 en Mateo capítulo 9. Como les dije la otra vez, el milagro no es la sanación del paralítico. En la sanación del paralítico es el contexto que Mateo se vale para hablar de cuál es el verdadero milagro que él está exponiendo allí. ¿Y cuál es el verdadero milagro que él está exponiendo allí? Que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. En un sermón anterior nosotros dijimos y vimos que están en Capernaum y que Mateo describe esa ciudad como una ciudad que habitaba en sombra de muerte y tinieblas. Pero antes de ese milagro, él estuvo con los gadarenos. Los gadarenos eran unos endemoniados también cerca de Capernaum, y que él había estado, y que
gadarenos, viendo que Jesús había liberado de la posesión demoníaca a unos hombres, prefirieron correr a Jesús de su zona. Le dijeron, es mejor que te vayas. Y cuando está en Capernaum, la gente tampoco le cree, solamente el paralítico y los 4 amigos del paralítico que sí creen en él. Sin embargo, 2 ciudades, estando en ese momento en sombra de muerte y de tinieblas, la luz les llega y sin embargo ellos la rechazan. Eso es lo que dice Juan cuando expresa su evangelio. De aquí, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, Mateo utiliza todo esto que acabamos de expresar. Para él hace el siguiente llamado, pero el interés de Mateo es que el lector tome una de 2 decisiones. El interés de Mateo para el lector es que o sigues a Cristo o lo rechazas y lo odias. O sigues a Cristo o lo rechazas. La intención de Mateo no es solamente que contemplemos los actos de Jesús, sino que al conocerlo tal como Él lo está narrando, tomemos partido. Nos humillamos porque Él está demostrando que Él es Dios hecho hombre y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, o simplemente, como hicieron esta gente, no nos interesa, lo rechazamos y lo ignoramos. Después de Mateo mostrar su autoridad de Jesús para controlar la naturaleza, para controlar el mundo espiritual, expulsando demonios, para perdonar los pecados de las personas, entonces, hermanos, sería un acto de torpeza y de suicidio rechazarlo. Mateo está acumulando argumentos para hacernos entender o hacerle entender al lector o hacerle entender a ti que oyes que si bien es cierto te está dando la oportunidad para que lo aceptes y te humilles o para que lo rechaces y lo ignores, yo le quiero decir con todo el amor del mundo, sería un acto de torpeza si decides ignorar la invitación. La singularidad de la persona de Cristo es que Él no admite términos medios. Cristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, solo escuchen, no lo vean, no lo busquen. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Puede que muchos no sean opositores de Cristo de manera abierta. Puede que usted no me oiga con mis labios o no oigamos a una persona decir, yo no quiero nada con Cristo. Algunas personas tienen suficiente moral para no decir eso con sus labios, pero con sus vidas y sus actitudes precisamente expresan siempre eso. Pero lo que dice la Biblia es que no hace falta que tú pronuncies con tu boca tu desprecio y tu odio a Cristo. El hecho de que no lo estés siguiendo de manera incondicional, como Él lo mismo lo demanda en estas escrituras, entonces eso te coloca a ti en una persona que está en contra de Cristo. Yo les dije que antes de este llamado de Mateo 9:9, Él ha hecho otro llamado, o Mateo estableció un llamado que hace el Señor Jesús en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Si leemos rapidito el capítulo 8, versículos 18 al 22, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré, ¿dónde? A donde quiera que vayas. Jesús le dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En esto que acabamos de leer, el propósito de Mateo es aclarar que seguir a Cristo no prometía bienestar de cosas materiales. Uno le dijo, maestro, vean cómo se dirige a él, maestro.
es muy respetuoso y tiene en estima a la persona de Jesús o su personalidad. Maestro, deja primero que reparta la herencia o déjame seguirte. Y él le dice, no, yo no tengo nada material que ofrecerte. Nosotros los cristianos sabemos que eres el dueño del oro, la plata, el mundo, todo lo que en él hay. Sin embargo, en el llamado que Jesús le hace a las personas, el llamado que nos hizo a nosotros, si eres cristiano, el llamado que te hace a ti, si estás por primera vez entre nosotros, es que Él te llama primero a que te humilles, lo sigas incondicionalmente y que no garantiza bienestar material. De manera que esa no puede ser la razón por la que tú vienes a Cristo, porque Él le dijo a un hombre de frente, mira, los animales del campo tienen donde tener una cueva, tienen donde estar, yo no te ofrezco ni siquiera eso. Eso no implica, como seguro nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos tenido que regalar nuestra casa o que vivimos ahorita en la calle. Si no me equivoco, a los hermanos que conozco, cada quien vive en un techo y en una cama por lo menos. Lo que implica es que Él no ofrece que vas a mejorar económicamente. Eso es claramente lo que acaba de decir en estos versículos. Es más, profundiza y va más allá de no ofrecer bienes materiales. Él hace el llamado y de manera incondicional, incluso que esa lealtad debe estar por encima de los seres más queridos. Deja que entierre a mi padre. Y le dijo, no, ni siquiera eso, ven y sígueme. La lealtad que Cristo demanda es una lealtad que no puede competir por más grandes las uniones y los afectos que haya en la tierra. No puede competir con un esposo, no puede competir con una esposa, no puede competir con un hijo, no puede competir con nadie. La lealtad de Cristo debe ser sobre todas las cosas, porque si no, el que no está conmigo, contra mí es. Ese es el llamado que hace Cristo acá. Pero entonces Mateo, después de hablar de ese llamado, como les dije hace ratico, acumuló 3 milagros otra vez y hace un llamado. Nuevamente otro llamado. Vean el capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, igual que el anterior. ¿Y el que hizo? Se levantó y le siguió. Después de que Mateo narra la autoridad del Señor Jesucristo para perdonar pecados, inmediatamente, miren, observen la intención de Mateo. Él les narra la autoridad y la belleza y el poder de Jesucristo para perdonar pecados. Y una vez que lo deja claro en nuestra mente, inmediatamente introduce un llamado a un pecador. Así es. ¿Y qué clase de pecador? Él dice, lo halló sentado en el lugar de los tributos públicos, es decir, un publicano. Un publicano. Probablemente algunos lo sepan, pero déjenme aclarar el concepto si alguien no lo sabe. Un publicano era un cobrador de impuestos al servicio del ejército de ocupación romano. Los publicanos, siendo judíos, pagaban una suma importante para poder tener ese puesto de cobrador. Tenían el poder de agregar un interés o un arancel no establecido sobre el impuesto que se le debía pagar a Roma, y de esa manera se enriquecían. El publicano venía, pagaba una suma importante, es decir, una especie como de soborno o derecho o licitación al gobierno romano, y le decía, bueno, yo te voy a ofrecer esto para que me permitas establecer mi impuesto y yo te recojo los impuestos que nosotros te debemos. Entonces imagínate, si la suma es importante y si uno está dispuesto por un puesto de trabajo a dar una suma importante, significa obviamente que ese puesto de trabajo me va a garantizar mucha ganancia. Nadie estaría dispuesto a hacer un sacrificio, una inversión por perder. Entonces eso significaba que el judío, miren, es un traidor de toda cepa, porque un ejército conquistador, y yo como judío
que está conquistando a mi nación, me ofrezco como el intermediario para cobrarles a ellos el impuesto. ¿Por qué utilizaban a judíos? Porque ellos sabían dónde vivían, sabían cómo extorsionarlos, sabían cómo hacer. El Imperio Romano entonces equipaba al publicano con ejército, con soldados, para que ellos los obligaran a cobrar. Pero el interés, como le dije, había una suma que había que entregarle al imperio y ellos decían, a mí me das esto, de allí para allá lo que tú quieras. Estos no eran considerados como un interés mínimo, por lo menos para subsistir, sino que eran tan elevados los aranceles que se hacían ricos. Se hacían ricos. Ahora, los publicanos, como es su título, su oficio, eran tan despreciables para los judíos que eran lo peor de lo peor. Eran una escoria social para esta comunidad judía. Usted puede ver entonces que muchos en los evangelios siempre aparecen publicanos y pecadores. Es como la frase moderna: yo conozco a pecadores y publicanos. Yo conozco gente despreciable y tú. Eso era un publicano. Yo lo que quiero es que entiendan el contexto donde realmente esta persona esté llamado a este pecador. Es algo que choca contra el conocimiento popular. Un autor dice acerca de esto: su oficio, hablando de Mateo, era de publicano. Eso lo ponía en contacto muy a menudo con paganos impuros, además protegidos por el ejército. Tenían el poder de cobrar intereses exorbitantes, practicaban la extorsión. Como consecuencia, vivían entre dos mundos sin ser aceptados por ninguno de los dos. Le trabajaban a los romanos, pero no eran aceptados por la buena sociedad imperial. Y sus extorsiones, lógicamente, los excluía de la buena sociedad judía. Sus círculos de amistad se componían de otros grupos marginados de la sociedad. Por algo, los publicanos y pecadores siempre aparecen juntos en el Nuevo Testamento. Realmente eran lo más despreciado de la sociedad. Ahora, repito, y lo voy a repetir, Mateo, después de decir Jesús perdona pecados, pasa y relata que Él llamó a los más despreciables de los pecadores. Observa nuestro versículo, hermano. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo podía haber dicho, pasando Jesús de allí, llamó a un hombre de los tributos públicos. Eso ya nos pone en contexto de que era indespreciable. Mateo no se detiene en simplemente describir lo que el maravillosa misericordia de Dios, sino que él identifica al publicano. Pero lo que llama más la atención no es que él identifique a un publicano despreciable, porque a veces eso es fácil identificar lo despreciable que es otro. Tú conoces a este hermanito, no sabes quién es él. Lo impresionante, hermano, es que él es el autor del Evangelio. Él pudo haber omitido su nombre, aunque después iban a entender que era él. Pero bueno, cuando uno por lo general tiene que comentar obligatoriamente algo que lo avergüenza a uno mismo, uno por lo general es prudente, ¿verdad? No es tan específico con esas cosas, porque uno no necesariamente tiene que estar exponiéndole su vida personal. Sin embargo, Mateo no le tiembla el pulso y antes de describir que Jesús llama eficazmente a una escoria miserable como un publicano, él inmediatamente dice, y ese publicano se llamaba Mateo, ese era yo. Y él me llamó. Él me llamó. Es como que si Mateo estuviera diciendo, ese hombre soy yo. Yo era ese publicano que Jesús miró. Y lo miró con misericordia. Mateo entonces, el apóstol Mateo, porque él es apóstol, reconocido como un apóstol, dice lo mismo que dijo otro apóstol mucho después. O escuche lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 1, 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la razón de que Pablo termine con esa doxología, como Mateo puede expresar libremente su condición pecaminosa, es porque Pablo se ve exactamente con los ojos que toda persona debe verse. Pablo dijo, Él vino por los pecadores. Y yo, bendito sea Dios, yo soy el primero de eso, pero yo fui recibido misericordia para el ejemplo de los demás, de manera que cualquiera que sea tu condición pecaminosa, ¿cuál es la respuesta de Jesús hacia ti? Si a mí el primero, Él tuvo misericordia y tuvo clemencia, entonces te ofrece misericordia y clemencia si te arrepientes y crees. Amén. Hay personas que en realidad se preguntan si en verdad ellos podrían ser perdonados. Si los pecados de ellos, no, es que tú no me conoces, a lo mejor tú no sabes, mis pecados han rebasado el límite para poder recibir la misericordia de Dios. Sus pecados son tan oscuros que no tienen esperanza de limpieza. Piensan que su maldad realmente es profunda y tendrán que vivir por el resto de su vida con una conciencia manchada y cargada por sus pecados. Se dicen, si mis pecados no fueran tan perversos y graves, a lo mejor Dios me perdonaría. Pero con eso estamos declarando que la autoridad de Jesús para perdonar pecados es limitada. Eso es falso, eso es una blasfemia y eso no es lo que dice la Biblia. Mateo dice, mírame. Él me llamó a mí. Pablo dice, mírame, el primero de los pecadores, y Él me llamó a mí. Isaías dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él miró a los pecadores y tuvo clemencia. Y si tú te crees un pecador que no tiene esperanza, estás en buen lugar. Pero yo te digo con la autoridad de la palabra del Señor, si tienes arrepentimiento y fe, Él tendrá misericordia de ti. Él te da misericordia. En Mateo 9, si lo lees otra vez y si observas y eres detallista, mira lo que dice de verdad. Pasando Jesús de allí, ¿qué hace? Vio a un hombre llamado Mateo. ¿Y dónde estaba ese hombre que él lo llamó? Sentado en el banco de los tributos públicos. Y cuando él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. Observa que es Jesús el que mira a Mateo. Jesús es el que mira al miserable. El miserable no lo andaba buscando a él. Es Jesús que lo mira a él. Observa en otro texto cómo Dios mira hacia la tierra. Salmo capítulo 53. Salmo capítulo 53. Versículos 2 y 3. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. Que dice, no hay ni aún uno. Jesús miró a Mateo tal como Dios miró desde su santo trono a la tierra, viendo, observando quién lo buscaba, y el salmista dice que no observó a nadie, que todos sin excepción estaban corrompidos.
que ninguno era suficientemente entendido. Y Mateo dice que Jesús lo miró a él cuando él estaba sentado en el peor de los lugares. Mateo no estaba buscando y mucho menos mirando a Jesús, pero Jesús sí lo miró a él. Era el publicano que no lo estaba buscando. Cuando lo miró, cuando le fijó su mirada misericordiosa, Mateo no estaba descansando en su casa. Mateo no estaba llorando en la sinagoga pidiendo perdón por sus pecados. Mateo no estaba tratando de resarcir lo mal que había hecho. Él no estaba clamando por perdón. Cuando Jesús lo miró con misericordia y clemencia, él estaba haciendo el ejercicio más despreciable que una persona podía hacer en la sociedad. Y allí en ese estado Jesús lo miró. Amén. Y lo llamó. Jesús, hermanos, no nos mira con misericordia cuando hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Jesús no nos mira con misericordia cuando decidiste ser por fin un buen esposo o una buena esposa o un buen padre o una buena persona. Jesús no nos mira cuando hemos hecho los cambios importantes que demuestren que yo no soy el mismo de antes. Observa bien el texto. Él lo miró cuando estaba sentado en el tributo, en el banco de los tributos públicos. Jesús lo llamó cuando él estaba en medio de su pecado. Oh, si la Biblia dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá contenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Él no nos llama porque no los ganemos. Él no nos llama porque alguien se recomienda. Acabamos de ver que en el Salmo 53 dice que Él mira y no hay nadie. Si Él nos llamaría por ver algo bueno, resulta que no llamaría a nadie. Dios observó y no encontró a nadie. Dios no nos llamó porque dejamos la vida pecaminosa. Nos llama para que dejemos la vida pecaminosa. Nuestro texto nuevamente, si observas, nos dice cuál fue la respuesta de Mateo. Le dijo: sígueme. ¿Y qué dijo? Se levantó y le siguió. Hace un ratico leímos el otro llamamiento que él hace a los otros hombres. ¿Se recuerdan? Mateo 8. Y en ese él le dice, a un hombre le dice: sígueme. Y él le dice: maestro, deja primero vaya a enterrar a mi padre. El otro también le pone otra excusa. Pero la Escritura no nos dice, en verdad, si le siguieron después, se vinieron, se pierden en el relato. No sabemos en verdad qué pasó con estos hombres. Sin embargo, cuando vemos el llamamiento de Mateo, se dice que que hizo él. Que dice el texto: se levantó y le siguió. Sin palabras, sin dramas, sin excusas, sin peros, nada, simplemente se levantó y le siguió. Sin show, sin ningún tipo de exageración o dramatismo, sin palabras y nada, sin ofrecimientos, él se levantó y le siguió. Es decir, tuvo determinación y propósito. Y una resolución inmediata que por supuesto lo llevó a la acción. Mateo desde ese día siguió a Jesús. Eso en contraste a muchos que se llaman cristianos y todavía siguen sentados en el puesto de los tributos públicos. Dicen mucho, pero en realidad sus vidas son bastante alejadas de lo que dice la Biblia. Es cierto y no lo debemos olvidar. Cuando Jesús nos llamó, estábamos ahí. Pero nos llama para que no sigamos sentados ahí. Amén. Para que te levantes y le sigas. El llamado para ti es igual. En el Evangelio Jesús te llama al arrepentimiento y a creer. Y por pura gracia hay perdón abundante. Pero no puedes seguir en el mismo sitio que Cristo te encontró. Los cristianos sabemos que también en el Evangelio hemos recibido el llamado de Cristo a arrepentirnos y a creer. Y también sabemos que por pura gracia el Espíritu Santo obró eficazmente en nuestros corazones, dando vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y que después de allí nos capacitó para que oyéramos la voz: sígueme, y le seguimos.
pero no nos podemos sentar de nuevo ahí. No podemos volver. Lo podemos decir porque esa es la misericordia de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. No pierda Mateo. En la segunda carta de los Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo que reconciliaos con Dios. Con lo que acabamos de leer, ese es suficiente base, fundamento para que la iglesia hoy se pueda parar, o yo como ministro del Evangelio, en la autoridad que nos da Dios, podemos decir que tú, te rogamos, ven a Cristo, te rogamos, arrepiéntete de tus pecados, como que si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliate con Dios. De otra manera, verás el juicio de Dios. El juicio de Dios. Vemos entonces que Jesús llamó a Mateo y a Pablo y a todos los que estén viviendo en medio de su pecado. Como a Pablo y como a Mateo, Jesús fue y los llamó. Así el Señor ha tenido misericordia de ti y te trajo a este lugar y te llama para que te reconcilies con Dios. Hermano y hermana en Cristo, recuerda que Dios te miró cuando estabas sentado en el lugar de los tributos públicos, y por pura gracia Él te llamó, y tenemos muchísimas razones para estar agradecidos. Muy agradecidos. Agradecidos como Mateo, que después de que el Señor lo llama, Mateo le hace un banquete a Jesús. Él no estaba triste porque Jesús lo llamó. Él ahora estaba más feliz y más vivo que nunca. Observa nuestro texto, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. En Lucas capítulo 5, 27, que es la misma narración de la conversión de Mateo, se nos narra que él le hizo un banquete. O sea, Mateo estaba más feliz ahora cuando era cristiano de lo que él había experimentado cuando no lo era. Las personas que creen que el cristianismo es abandonar una vida feliz por una vida triste, si piensas así, es que nunca has entendido el verdadero evangelio. La vida cristiana realmente es una vida llena de gozo. Una vida de gozo que es tanta así que aún en los momentos más difíciles, como la muerte, la tragedia, el sufrimiento, la enfermedad, la fuente de gozo no se cierra y ni se agota. Barclay, un comentarista, dijo: Mateo perdió un empleo cómodo, pero ganó un destino glorioso. Él perdió holgura económica, pero ganó honra. Él perdió una cómoda seguridad, pero ganó una aventura que jamás se hubiera imaginado tener. Si en verdad tú crees que venir a Cristo, venir al Evangelio, es cambiar la vida feliz por una triste, yo te pido que vuelvas a leer las Escrituras, pero que al leerlas le ruegues a Dios que te abra los ojos para que realmente veas el verdadero tesoro. Amén. Mateo entonces, en el versículo 10 que acabamos de leer, le pasó algo que le pasa a todo verdadero creyente. Hay un antes y un después.
Es más, si eso no hay en tu vida, no eres cristiano. Un antes, ¿dónde lo encontramos a él? Sentado en la mesa de los tributos públicos, siendo despreciado y viviendo como la más escoria despreciable que podía estar en la sociedad. En el versículo 10 lo vemos en un banquete en su casa celebrando a Jesús. No es el mismo. Pero lo vemos sentado ¿con quién? Con Jesús, ¿verdad? Y otras personas también. ¿Con quiénes? Otros publicanos y otros pecadores. Él está ahora en la mesa con Jesús. Pero Mateo, hermano, y esto es importante, él no se aparta con una especie de ostracismo social. Una cosa es que el mundo nos rechace. Otra es que nosotros nos retiremos y nos apartemos del mundo, no cumpliendo lo que dice Jesús: vosotros sois la sal del mundo. Una cosa es que nos excluyan, otra cosa es que nosotros nos apartemos inadecuadamente. ¿Cómo le va a dar testimonio? ¿Cómo le das testimonio? El gozo de Mateo es tal que le hace un banquete a Jesús, pero no solamente a Jesús. Él también encuentra y llama a las personas que se encuentran en la misma condición de la que él estaba. Su círculo de publicanos y de pecadores. La crema innata de la escoria está ahí. Y Mateo está con ellos, con Jesús. Mateo conocía el vacío real de este tipo de gente. Mateo sabía también que probablemente más nadie se les acercaría. Y él entonces, movido por la misericordia que él recibió, ahora se acerca a gente como él y les dice: ven a conocer a él. Jesús era ya tan hermoso que él no se podía quedar callado. Es un ejemplo, hermano, para nosotros. Cómo es la vida antes y después. Entonces hemos visto el llamado. El sermón es de 2 puntos: el llamado y el costo. Vamos a nuestro segundo punto. El costo de seguir a Jesús lo vemos en que se levanta inmediatamente una oposición religiosa. Versículos 11 al 13. Realmente hay una segunda oposición, que son los discípulos de Juan el Bautista. Pero por razón del tiempo no vamos a ver esa segunda oposición. Vamos a ver esta primera y con esto culminamos el sermón. Versículos 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los 3 versículos que acabamos de leer nos dejan 3 enseñanzas. La primera la vemos en el versículo 11, cuando los fariseos se acercan ¿a quién? Del versículo 11, hermano, no estoy en otro texto, 9:11. ¿A quiénes se acercaron los fariseos? A los discípulos. ¿Quién es la figura principal en toda la narración? Es la persona de Jesús, y que está haciendo algo, inclusive rompiendo un paradigma en la sociedad. Está en casa de Mateo, que acaba de llamar, y está rodeado de publicanos y de pecadores. Observen que los fariseos no se acercan a Jesús cuando debieron acercarse a Jesús para preguntarle la duda que tenían. Uno, por lo general, cuando tiene una duda legítima, uno considera al que, bueno, yo creo que este está en capacidad de responderme, y uno no va a otro, no va a la persona. Mira, ¿me podrías dar información sobre esto que no entiendo?
Entonces el punto es que tenían que haber llegado al Señor Jesús. Ellos no se acercaron a Jesús y en vez se dirigieron a sus discípulos. Se acercan a los discípulos y hacen una pregunta. Por el contexto y por lo como la hacen, la pregunta no es una duda legítima, como pudiera tenerla cualquiera, que simplemente busca información sobre algo que ignora. Hacen una pregunta a modo de acusación. No es una duda inocente que busca obtener información, es un sarcasmo malintencionado. Ellos le dicen: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Algo así, para entender el contexto, como alimañas cizañosas, le llegaron a los discípulos y le dijeron algo así como: ¿y ese es el maestro de ustedes? Ese es el que ustedes siguen, el que se junta con publicanos y pecadores. ¿Por qué los fariseos, en vez de, si tenían una duda, preguntarle a Jesús, fueron con esa malicia y sarcasmo malévolo hacia los discípulos? Porque ya ellos odiaban a Jesús y siempre andaban buscando algo para desprestigiarlo. Y al no encontrar nada en Jesús, se volvieron todo su odio ¿contra quién? Contra los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza de esta porción, hermanos? Que así como Mateo y sus discípulos, todos los que hemos creído en Jesús, debemos esperar la burla, la crítica, el sarcasmo malintencionado que hacen todas las personas que odian a Jesús. No, él no odia a Cristo, él me está humillando a mí, pero él no odia a Jesús. Acá hace un rato dijimos: el que no es conmigo, ¿qué? En Juan 15:20 el Señor dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hablamos del llamado, glorioso llamado. Esa es la parte bonita. Tiene un costo. Y que ahora va a ser apartado por todo el que odia a Jesús. Es más, en otra porción dice: ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros. Claro, no significa que nosotros nos debemos esmerar por caer mal. No haga eso nunca, hermano. Nosotros, si eres cristiano, tú te debes esmerar por ser una persona amable, consciente, tolerante, misericordiosa, diligente. Lo que te quiero decir es que cuando tú decides realmente seguir a Jesús, como vas en contracorriente, vas a recibir la descarga del odio que produce la persona de Jesús. Si tienes un profesor, si estudias, tienes un profesor, compañeros, lugar de trabajo, familia, esposo, esposa, que no son creyentes, prepárate. Las armas de su egoísmo y odio están apuntados hacia ti. Así lo es. Así lo es. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30.
Filipenses. Escuche por favor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pablo, cuando escribió esto, está preso no por un delito, sino preso por predicar el Evangelio, y él llama a los cristianos animándoles: hermanos, no se preocupen, yo estoy bien, es más, ustedes vienen para esta. Si son cristianos. Así que, hermanos, nosotros debemos entender y tener bien claro que si nos identificamos como seguidores de Cristo, debemos tener en cuenta que nos debemos identificar con su sufrimiento. Seguir a Cristo cuesta recibir sarcasmo, sufrimiento, burla, rechazo, persecución, crítica, ostracismo, que es lo que el mundo realmente odia a Jesús, pero como no lo puede vencer, entonces se dirige a sus discípulos, a su iglesia. El costo. Yo quiero que me llame como llamó a Mateo. Hay un costo. Lo vas a pagar. Lo vas a pagar. ¿Y cómo hacemos, hermano? Cuando recibamos ese odio, ¿qué hacemos? Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Al oír esto, Jesús les dijo. Nuevamente, hermanos, fijémonos en lo que acabamos de leer. Los fariseos se dirigieron ¿a quién? No a Jesús. Ellos intencionalmente ignoraban a Jesús porque lo odiaban. Ellos enfundan sus armas y canalizan sus cañones a los discípulos, y allí le descargan el sarcasmo y el odio. Pero en ese ataque que hacen sobre los discípulos, ¿quién responde? Jesús. Acabamos de leer que está garantizado la burla, el menosprecio, la persecución, la crítica, el sarcasmo, el ostracismo sobre los creyentes. También he dicho lo malo, pero también podemos decir lo bueno. Lo bueno es que está garantizado la defensa de Cristo sobre su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ellos se dirigieron a los discípulos. Jesús les respondió. Porque ellos están hablando con los discípulos, ignorando intencionalmente al Señor de ellos. Pero el Señor de ellos no se queda por allá en el banquete con los publicanos. Se les acercó y les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Se dirigían a los discípulos, pero respondió el Señor. Esto es así con cada, hermano, comentario hiriente que hagan hacia nuestra fe. En realidad está dirigido hacia Jesús. Jesús se mete en la conversación, no lo habían invitado, pero porque Jesús, que es lo que yo quiero que entendamos, que el Señor Jesús entiende que todo ataque dirigido hacia su pueblo es un ataque dirigido hacia Él. Por tanto, Él pelea por su pueblo. Él responde.
Ustedes no ven que Saulo está detrás de los discípulos persiguiéndolos y aparece el Señor Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No le dice esas palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y él: no, a ti no, es a la iglesia. No, me estás persiguiendo a mí. Todo ataque dirigido hacia la fe de sus discípulos es un ataque directo hacia Cristo. Si bien las ofensas las hacen hacia nosotros, son directamente contra Él. Él las asume de esa manera. Cristo responde a las ofensas de su pueblo. Él defiende a su pueblo. ¿Qué debe hacer su pueblo entonces cuando reciba el ataque de los enemigos? Cristo lo dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cristianismo puro, hermano. Santiago, el hermano del Señor Jesús, recordó esto y dijo en su epístola: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quieres tú entonces que Cristo pelee tus batallas y obviamente responda hacia tus enemigos? Entonces haz tú lo que tu Señor te mandó. Ama a tu enemigo, ora y haz bien. Y Él ha respondido. Le dije que de este texto aprendíamos tres cosas. La primera fue el sarcasmo y el ataque de los fariseos a los discípulos. Esa fue la primera. La segunda es que Cristo defiende a su pueblo, la acabamos de ver. Veamos la tercera cosa que vamos a aprender de este texto, es la respuesta de Jesús confrontando a los fariseos con su condición pecaminosa. Él les dijo, versículo 12, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor les responde enseñándoles una parábola. Una parábola que ellos conocían muy bien la respuesta. A los fariseos mirar con ese desprecio y con sentido de superioridad a los publicanos y pecadores, al mismo tiempo se condenaban a sí mismos. Ellos estaban negados a mirarse como Dios los ve, porque ellos se creían superior moralmente a los publicanos y pecadores. Y de esta manera ellos se cerraron las puertas del reino de los cielos. Noten que la gente no es excluida del reino de los cielos. Ellos se autoexcluyen. Al igual que todo el mundo acá. Si tú consideras que estás bien, dice: ya va un momento, pero yo conozco a un evangélico que no es mejor que yo. Yo conozco a tal persona. No, yo no soy así. Yo no soy tan mal papá como él. Yo no soy tan mala madre como es. Yo no soy esto. Quiero decirte que si tú piensas así de ti mismo, te has excluido del reino de los cielos. Porque el requisito indispensable, por decirlo, si se puede decir de esta manera, para entrar al reino de los cielos es que te reconozcas como un miserable pecador. Miserable pecador. Y si te niegas a reconocerte así como Dios te ve, porque recuerda que
Dios observó sobre el cielo a los hombres y no había nadie que lo buscara. Entonces te has excluido automáticamente del reino de los cielos. En otra porción, en Lucas 18, si no me equivoco, Jesús también habló del fariseo y el publicano que oraban en el templo, en la sinagoga, y que uno decía, el publicano: oh Dios, te doy gracias porque no soy como este, te doy gracias porque no soy como ese borracho, te doy gracias porque no soy como ese drogadicto, esa prostituta, ese ladrón, ese... Y Jesús resalta que él hablaba consigo mismo, pero con Dios no hablaba. En contraste, pone al publicano que se reconocía tan miserable que no podía ni siquiera levantar la mirada al cielo de la indignidad que sentía delante de Dios, y rogaba: oh Señor, sé propicio a mí, un pecador. Y Cristo dijo: Él descendió justificado, el otro no. Así que la confrontación que le hace Cristo es una confrontación humillante también. Él los agarra a los fariseos, quienes son doctores en la ley y que obviamente conocen, se supone que conocen la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Y Jesús les saca un versículo del Antiguo Testamento que sabe que conocen, pero les dice: vayan y aprendan. Su respuesta, bueno, lo están atacando y la respuesta del Señor es contundente. Es como que agarremos a alguien hoy en día que ostente el título de doctorado en teología. Esta persona, con ese título, si ostenta ese título, debe ser alguien que conoce la Biblia. Esta persona pasó 5 años para sacar una licenciatura, luego sumó 2 años más haciendo la maestría, y después de ahí hizo 2 años más para aplicar el doctorado. Y si ya es doctor en teología, suponemos que ya conoce bien la Biblia, ¿cierto? Entonces, como que venga y tú le digas: vaya a aprender lo que dice la Biblia. Qué ofensivo, bien ofensivo. Bueno, estas personas son así, son doctores en teología, conocedores de la ley, los encargados de enseñarle la ley al pueblo. Y Cristo, después de su ataque, les dice: vayan y aprendan lo que dice Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos. Jesús no está admitiendo que habían justos e injustos. No, porque ya hemos visto que todos son injustos. Él está resaltando que si sigan en esa dureza, no verán el reino de los cielos. Mi amigo, ¿crees que no eres una persona mala? Te compares a otros y sales ganador en tu juicio. Es una lástima, porque entonces no reconoces al médico del alma aplicándote su bendita sangre para salvarte. Amigo, ¿crees que eres malvado, sin ningún tipo de esperanza, tanto que ni siquiera eres digno de levantar la mirada al cielo? La Escritura te promete: hay perdón para ti, hay gracia para ti. Mateo, el expublicano, lo experimentó. Pablo, el miserable perseguidor de la iglesia, lo experimentó. Ven a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Con el ejemplo de estos hombres, hermanos, el pecado no los detuvo para que vinieran a Dios. A Dios mucho menos lo detiene cualquier pecado. Hay perdón si vienes en arrepentimiento. Mi hermano en Cristo, cada desdén, cada ofensa, cada insulto que recibas, recuerda y ora por tus victimarios y pide a Dios su misericordia para que estos hombres no se endurezcan más como los fariseos. Recuerda que Pablo perseguía y asolaba a la iglesia,
y luego fue el mayor y mejor de los defensores de la fe que perseguía. Tú no sabes si la persona que te humilla mañana será un soldado en Jesucristo, ayudándote a llevar el Evangelio. Ora, recuerda que Jesús llamó a Mateo cuando se encontraba extorsionando y lo convirtió en uno de sus apóstoles, escritor de su palabra, como un trofeo del poder y de la gracia de Dios. No hay límite. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más altas que mis culpas clavadas en la cruz, en la maravillosa gracia de Jesús. Oremos. Oh Señor bendito, tu palabra es clara, Señor, ofreciendo misericordia al más vil de los pecadores, llamándolo, Señor, en su condición de escoria miserable. Tu mirada misericordiosa y bondadosa se fija en nosotros, Señor, para llamarnos de las tinieblas a la luz, poniendo a tu Hijo como el abogado intercesor, la propiciación por nuestros pecados. Oh Señor bendito, gracias. Gracias, Señor. Alabado seas por tu misericordia. Oh Dios, te ruego, Padre, que así como tu Espíritu Santo no hay absolutamente ninguna fuerza, ni maldad, ni pecado que obstaculice lo que soberanamente quiere hacer, llames a los pecadores, Señor. A pesar de las deficiencias del comunicador, tú llames eficazmente en el alma del pecador para que se levante y te siga. Gracias por tu misericordia, Señor. Permítenos tenerla en cuenta siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.